El niño de 8 años no había pronunciado una palabra en su vida, pero su silencio gritaba más fuerte que cualquier tormenta. Aquel silencio era el arquitecto de la mansión, el diseñador de cada pared de cristal inteligente y el programador de cada luz LED que se atrevía a parpadear en los pasillos infinitos y estériles. La casa de Ricardo, un genio de la tecnología multimillonario, no era un hogar, era un monumento a la ausencia, una fortaleza de cristal construida para contener el caótico universo que vivía dentro de su único hijo, Lucas. Desde que su exesposa se había marchado, incapaz de soportar la presión de aquel silencio, Ricardo había decidido que la única forma de proteger a Lucas era controlando cada variable de su existencia. El aire era purificado 3 veces por hora, la temperatura jamás variaba más de medio grado, y las comidas eran papillas sin textura, de colores neutros, servidas a la misma hora exacta, cada día. Ricardo creía que le estaba dando a su hijo un mundo predecible y seguro, pero en realidad solo le había construido la jaula más hermosa y solitaria del mundo. Lucas pasaba sus días en el suelo de mármol blanco, con la mirada perdida en los patrones de luz que los salvapantallas de las paredes proyectaban, creando galaxias efímeras que solo él podía ver. No respondía a su nombre, no reaccionaba a los juguetes carísimos diseñados por especialistas, simplemente existía en una dimensión paralela, separado del mundo por una barrera invisible tan sólida como los muros de su casa. Fue en este santuario de orden y desolación donde apareció Clara. No llegó con un maletín lleno de credenciales, ni con un discurso aprendido sobre terapias de vanguardia. Llegó con un bolso de tela gastado, unos vaqueros cómodos y una mirada que parecía ver más allá de las superficies. Era una joven cuya calma exterior ocultaba una vida de dificultades que la habían dotado de una intuición casi sobrenatural para entender el lenguaje del dolor. Necesitaba el trabajo, pero al cruzar el umbral de aquella casa, sintió que el trabajo la necesitaba más a ella. Ricardo la recibió en el vestíbulo, un espacio tan grande y vacío como una catedral moderna. No le dio la mano. Sus ojos azules, tan fríos como el cristal que lo rodeaba, la escanearon de arriba abajo. «Las reglas son sencillas», dijo, entregándole una tablet. «Están todas ahí. Horarios, dieta, protocolos de crisis. No hay espacio para la improvisación. La predictibilidad es lo único que mantiene a Lucas estable». Clara asintió en silencio. Sus ojos no estaban en el hombre imponente frente a ella, sino en la pequeña figura acurrucada al otro lado de la sala, un niño que parecía una frágil pieza de arte olvidada en su propio museo. Los primeros días fueron un ejercicio de contención. Clara siguió las reglas al pie de la letra, sintiendo cómo cada protocolo la alejaba más del niño al que se suponía que debía cuidar. Le servía la pasta nutritiva de color beige y veía cómo Lucas la movía por el plato sin probarla. Le ponía la tablet con las aplicaciones de estimulación sensorial y veía cómo los ojos del niño se desviaban hacia el movimiento de una mota de polvo bailando en un rayo de sol. El equipo de terapeutas, liderado por la severa doctora Alencar, la trataba con una condescendencia helada. La veían como una simple niñera, una aficionada en un mundo de profesionales. Susurraban a sus espaldas, criticando su falta de distancia clínica cuando le hablaba a Lucas en un tono suave, aunque él no respondiera. Pero Clara observaba. Mientras todos se enfocaban en lo que Lucas no hacía, ella se dedicaba a descubrir lo que sí hacía, y entonces lo notó. Era algo minúsculo, casi imperceptible. En la tarde, cuando el sistema de riego del jardín se activaba, un suave sonido de agua comenzaba a filtrarse en la casa. En esos momentos, y solo en esos momentos, la cabeza de Lucas se inclinaba 1 milímetro en dirección a las ventanas. Sus dedos, siempre quietos, se crispaban levemente, como si intentaran atrapar una melodía que nadie más podía oír. Era su única pista, una pequeña grieta en la fortaleza de cristal. Ricardo, absorto en su trabajo y en sus videoconferencias, no se daba cuenta de nada. Para él, mientras el silencio reinara y no hubiera crisis, el sistema funcionaba. Pero Clara sabía que aquel silencio no era paz, era rendición.
La oportunidad llegó a finales de su primera semana, una tarde de jueves. Ricardo tuvo que tomar un vuelo de emergencia a Singapur por un problema en una de sus filiales. Estaría fuera durante al menos 48 horas. «Mantén el protocolo, no quiero sorpresas», fue su fría despedida a través del intercomunicador. Esa tarde, el cielo se nubló y una suave llovizna comenzó a caer, tamborileando contra los inmensos ventanales de la mansión. Era un sonido irregular, impredecible, caótico, exactamente lo que Ricardo había intentado eliminar de la vida de su hijo. La doctora Alencar habría activado el sistema de cancelación de ruido, encerrando a Lucas aún más en su burbuja. Pero la doctora Alencar no estaba. Solo estaba Clara. Con el corazón latiéndole con fuerza, tomó una decisión. Desafiaría la primera y más importante de las reglas: no improvisar. Se acercó a Lucas, que estaba tenso en el suelo, con sus pequeños puños apretados por el sonido desconocido de la lluvia. «Lucas», susurró ella, «ven conmigo. Quiero enseñarte algo». No esperó una respuesta. Con una delicadeza infinita lo tomó de la mano. La piel del niño estaba fría, pero no la retiró. Lo guió lentamente, paso a paso, lejos del centro de la sala, hacia la gigantesca terraza cubierta que daba al jardín. El sonido de la lluvia se hizo más fuerte. Lucas tembló, pero no se detuvo. Cuando llegaron frente al cristal que los separaba de la tormenta, Clara se arrodilló a su lado. Y entonces ocurrió el milagro. Lucas, el niño que vivía ajeno al mundo, levantó la vista. Sus ojos, por primera vez, no miraban a través de las cosas, sino que miraban a las cosas. Miraban las gotas de agua que se perseguían unas a otras por el cristal, creando ríos efímeros y caminos transparentes. Un sonido escapó de sus labios. No era una palabra, sino un suave murmullo de asombro, un eco de la melodía de la lluvia. Fascinada, Clara contuvo la respiración. Y entonces vio algo que nadie, ni su padre, ni las terapeutas, ni los especialistas, había visto jamás. Lucas levantó su dedo índice tembloroso y con una concentración absoluta lo apoyó en el frío cristal, intentando trazar el camino exacto de una sola gota de lluvia en su descenso hacia el infinito. ¿Será que la clave para el mundo de Lucas no es el silencio, sino el sonido y el movimiento del agua? ¿Qué creen que hará Ricardo cuando descubra que Clara rompió sus reglas sagradas? Dejen aquí en los comentarios desde qué ciudad nos están acompañando en esta historia y no olviden suscribirse al canal para no perderse ni un solo segundo de lo que está por venir. El descubrimiento en la terraza se convirtió en el secreto de Clara, una chispa de esperanza que guardaba celosamente en el corazón de aquella fortaleza de cristal. Con Ricardo a miles de kilómetros de distancia, se movía por la mansión con la cautela de quien protege un tesoro frágil. Decidió que no podía esperar a que el mundo exterior le diera permiso para conectar con Lucas. Tenía que crear pequeñas y controladas tormentas para él. Comenzó con gestos casi imperceptibles. Una mañana, en lugar de usar las toallitas desinfectantes del protocolo, humedeció un paño de algodón en agua tibia para limpiar las manos de Lucas después de su desayuno sin sabor. El niño, que usualmente permanecía pasivo, detuvo el movimiento de su mano y la dejó reposar en la de Clara, sintiendo el calor y la humedad con una quietud que era una forma de asombro. Al día siguiente, llenó un cuenco de metal pulido con agua fría y dejó caer un par de cubitos de hielo. Colocó el recipiente en el suelo, cerca de él. Al principio Lucas lo ignoró, pero después de varios minutos, su mirada se desvió de los patrones de luz de la pared y se fijó en el suave tintineo del hielo contra el metal. Lentamente, como un animal salvaje acercándose a una fuente, gateó hasta el borde, sumergió la punta de un dedo y la retiró al instante, no con miedo, sino con una curiosidad eléctrica. Clara convirtió el agua en su cómplice. Usaba un pequeño pulverizador para crear una fina niebla en el aire y observaba cómo Lucas levantaba el rostro para sentirla, con los párpados cerrados. Le trajo una pizarra mágica que funcionaba con un pincel de agua y vio cómo el niño, por primera vez, mostraba interés en crear algo, trazando líneas que desaparecían a los pocos minutos,
un arte tan efímero como las gotas en la ventana. Las reacciones de Lucas eran sutiles, pero monumentales. Las crisis de ansiedad, que antes salpicaban el día con una tensión palpable, se redujeron drásticamente. Su cuerpo parecía menos rígido, sus puños ya no estaban perpetuamente apretados. Incluso comenzó a emitir suaves murmullos cuando Clara trabajaba con él, sonidos que no eran palabras, pero que rompían el silencio opresivo de la casa con una promesa de comunicación. Sin embargo, en la fortaleza de cristal, cada desviación del orden establecido era una amenaza. Y la doctora Alencar era la guardiana de ese orden. Con su mirada de acero y su tablet siempre en mano, no tardó en percibir las anomalías. No las veía como un progreso, sino como una peligrosa pérdida de control. Notó el suelo de la sala de juegos ligeramente húmedo en una esquina. Vio la fascinación inusual de Lucas con el lavabo del baño. Un día, entró sin anunciarse en la habitación y encontró a Clara sentada en el suelo con Lucas, ambos contemplando cómo una sola gota de agua caía rítmicamente desde una pipeta a un plato hondo. Para la doctora Alencar, aquella escena era la prueba definitiva de la incompetencia de Clara. No vio la conexión ni la calma. Vio una regresión peligrosa a la estimulación primaria, una frase que sonaba lo suficientemente clínica y alarmante. Documentó todo con fotografías y lo adjuntó a un informe urgente que envió a Ricardo a Singapur. La respuesta de Ricardo fue inmediata y brutal. Aterrizó en su jet privado a la mañana siguiente, con el rostro contraído por una furia helada que parecía bajar la temperatura de toda la casa. No saludó. Simplemente caminó hasta donde estaba Clara y le ordenó que lo siguiera a su oficina. La oficina era el epicentro de su control, una habitación con paredes de cristal que miraban al resto de la casa, un panóptico personal. «Le di una sola regla», dijo Ricardo. Su voz era baja pero cortante como un bisturí. «Una, y usted la hizo pedazos». Clara intentó explicar los avances de Lucas, la calma, la conexión, pero él la interrumpió levantando una mano. «Usted no sabe nada», siseó. Y entonces la armadura de Ricardo se resquebrajó, y el dolor que había estado reprimiendo durante años se derramó como un veneno. Le contó sobre un día de verano, 4 años atrás. Un día en un lago. Lucas, con 4 años, había desarrollado una fascinación por el agua. Su exesposa, Elena, pensaba que era adorable. Él tenía un mal presentimiento. En un segundo de distracción, Lucas se había alejado, caminando directamente hacia el muelle, atraído por el brillo del sol en la superficie. Cayó al agua sin hacer ruido. Ricardo se lanzó detrás de él, sacándolo del fondo mientras el niño ya no se movía. Sobrevivió, pero algo se rompió para siempre. Elena nunca se perdonó ese segundo de distracción. La alegría de Lucas por el agua se convirtió, para ella, en un recordatorio constante de su fracaso como madre. La culpa la consumió, y 1 año después se marchó. «El agua no es un juego en esta casa, señorita», concluyó Ricardo. Su voz temblaba por primera vez. «Es un veneno. Es el recuerdo de todo lo que perdí. Tiene prohibido volver a usarla, ¿entendido?» Clara se sintió aplastada, no por la amenaza, sino por el peso de su dolor. Ahora entendía. El régimen estéril no era por el autismo de Lucas, era para proteger la herida abierta de Ricardo. Asintió, derrotada. Los días siguientes fueron un regreso a la desolación. El silencio volvió a ser denso y pesado. Lucas, privado de su nuevo lenguaje, se replegó de nuevo en sí mismo. Clara sentía que se estaba rindiendo, pero la imagen de Lucas trazando la gota de lluvia en el cristal no la abandonaba. Sabía que la respuesta estaba ahí, enterrada bajo el trauma de un padre. Una noche, incapaz de dormir, se aventuró al sótano de la mansión, una zona que no estaba en los planos de la rutina diaria. Era un depósito lleno de cajas cubiertas de polvo, un cementerio de la vida que existió antes de la tragedia. Buscando sin saber qué, sus dedos se toparon con una caja de cartón etiquetada como recuerdos. Dentro, bajo álbumes de fotos y ropa de bebé, encontró una pila de viejas cintas de vídeo, de esas de formato VHS.
Movida por una intuición desesperada, subió una de ellas y el viejo reproductor de vídeo que encontró a su lado. Conectó los cables a un pequeño monitor de servicio y pulsó el botón de reproducir. La imagen parpadeó y cobró vida con una explosión de color y ruido. En la pantalla, un Ricardo más joven, con el pelo alborotado y una sonrisa que le llegaba a los ojos, estaba en una piscina inflable en un jardín soleado. Y en sus brazos, un Lucas de unos 3 años, que reía a carcajadas mientras su padre lo lanzaba suavemente al aire y lo atrapaba en el agua. El niño chapoteaba, gritaba de alegría, su rostro era la imagen pura de la felicidad. No había miedo, no había trauma, solo un padre y un hijo compartiendo un momento de alegría perfecta en el agua. Clara se quedó sin aliento. La verdad la golpeó con la fuerza de una revelación. El agua nunca fue el trauma de Lucas, siempre fue su alegría. El veneno no estaba en el agua, sino en el recuerdo de un padre aterrorizado. Clara sabía que las palabras no servirían de nada contra un dolor tan arraigado. Tenía que mostrarle la verdad. Pasó el resto de la noche digitalizando un pequeño fragmento de ese vídeo, un clip de 30 segundos de pura felicidad. Al día siguiente, con un riesgo que podría costarle todo, cargó ese archivo en la tablet de Lucas, escondiéndolo entre las docenas de aplicaciones de patrones abstractos y sonidos neutros. Más tarde, esa misma tarde, el silencio reinaba de nuevo en la mansión. Ricardo estaba encerrado en su oficina, estudiando gráficos en una de sus pantallas. De repente, un sonido anómalo rompió la quietud. Un sonido que no pertenecía a ese mundo controlado. Era una risa. La risa de un hombre, seguida por el chapoteo de agua y la risa aguda de un niño pequeño. Ricardo se congeló. Era su propia risa, un eco de un pasado que había enterrado bajo capas de duelo y control. Desconcertado, se levantó y caminó por el pasillo, siguiendo el sonido imposible hasta la puerta entreabierta del cuarto de Lucas. Se asomó, preparado para cualquier cosa, menos para lo que vio. Lucas estaba sentado en el suelo, sosteniendo la tablet con sus 2 manos. En la pantalla no había patrones geométricos. Estaba la escena de la piscina, y los ojos de su hijo, esos ojos que durante años habían estado vacíos y distantes, estaban fijos en la imagen y brillaban con una luz de reconocimiento y anhelo que Ricardo no había visto en una eternidad. La imagen de su hijo, bañado en la luz azulada de la tablet, se grabó a fuego en la mente de Ricardo. Permaneció inmóvil en el umbral de la puerta durante un tiempo que se sintió suspendido, un testigo silencioso de un milagro que desafiaba toda su lógica. Aquel brillo en los ojos de Lucas no era un dato cuantificable, no podía medirse con los sensores biométricos que monitorizaban el sueño del niño, ni analizarse con los algoritmos que predecían sus crisis. Era algo antiguo, orgánico y para él aterradoramente incontrolable. El vídeo terminó. La pantalla se oscureció y el brillo se desvaneció de la mirada de Lucas, pero algo en el aire de la habitación había cambiado de forma irrevocable. Ricardo se retiró sin hacer ruido, su furia evaporada y reemplazada por un torbellino de confusión. No despidió a Clara, no la confrontó, simplemente la ignoró, pero su indiferencia ahora era diferente. Ya no era la distancia de un superior, sino la perplejidad de un rey cuyo mapa del mundo de repente se ha revelado como una falsedad. Se encerró en su oficina, pero no para trabajar. Por primera vez en años, activó el sistema de vigilancia de la casa no para controlar, sino para observar. Se convirtió en una sombra electrónica, un fantasma en su propia fortaleza, siguiendo cada movimiento de Clara y Lucas a través de las docenas de cámaras de alta definición. Y lo que vio lo desarmó día a día, pieza a pieza. Vio a Clara crear un mundo en miniatura dentro de las paredes de su prisión. No volvió a usar recipientes con agua de forma abierta, respetando su prohibición, pero encontró maneras de invocar su esencia. Una mañana, la observó llevar a Lucas al inmenso ventanal del salón después de una noche fría. El aliento de ambos creaba un vaho en el cristal. Con una suavidad infinita, Clara tomó el dedo de Lucas y le enseñó a dibujar sobre esa superficie efímera.
Vio a su hijo, que jamás había sostenido un lápiz, trazar espirales que desaparecían en segundos, fascinado por la impermanencia del acto. Otro día, la vio colocar un vaso de agua helada sobre una hoja de papel oscuro. Juntos, se sentaron en el suelo durante casi una hora, simplemente observando cómo las gotas de condensación se formaban y caían, creando un mapa de estrellas oscuras sobre el papel. Eran actividades sin un objetivo terapéutico aparente, sin una métrica de éxito. Eran, para la lógica de Ricardo, una pérdida de tiempo. Sin embargo, su hijo estaba más presente, más conectado con el mundo físico de lo que jamás había estado. El lazo entre ellos se fortalecía en un lenguaje sin palabras. Ricardo lo veía en la forma en que Lucas ahora se inclinaba hacia Clara cuando le leía un cuento, o cómo, ocasionalmente, buscaba su mano cuando un ruido inesperado lo sobresaltaba. Un día, desde su monitor, Ricardo presenció el avance más significativo. Lucas, que nunca había iniciado una interacción, caminó hacia Clara, tiró suavemente de la manga de su camisa y señaló hacia la ventana. Afuera, el cielo se estaba nublando. Estaba pidiendo ver la lluvia. La armadura de Ricardo comenzó a oxidarse. Empezó a hacer cosas que no entendía. Una noche, dejó accidentalmente un libro de ilustraciones sobre criaturas marinas en la mesa del salón. A la mañana siguiente, lo encontró abierto en la página de las ballenas, con una diminuta y húmeda marca de un dedo en el centro de la imagen. Sus conversaciones con Clara se volvieron extrañas, llenas de preguntas indirectas. ¿Ha dormido bien?, preguntaba, aunque el sistema ya le había dado un informe detallado de su sueño. Lo que realmente quería saber no estaba en los gráficos, quería saber si había soñado. Pero mientras una grieta de esperanza se abría en el mundo de Ricardo, la doctora Alencar veía cómo su influencia se desmoronaba. Para ella, Clara no era una salvadora, era una usurpadora. Sus métodos primitivos y anticientíficos eran un insulto a sus años de estudio y a su carísima metodología. Sintiendo que perdía el control sobre su paciente más prestigioso, decidió que era hora de actuar. Reunió a su equipo y juntos fabricaron la crisis. Manipularon los datos, reinterpretando la nueva calma de Lucas no como un avance, sino como una fase de latencia apática. Presentaron gráficos de barras descendentes que mostraban una disminución en la respuesta a estímulos programados, ignorando por completo el hecho de que Lucas ahora respondía a estímulos reales. Armados con esta evidencia, solicitaron una reunión urgente con Ricardo. La confrontación tuvo lugar en la sala de juntas de la mansión, una habitación tan impersonal como el quirófano de un hospital. La doctora Alencar, flanqueada por dos de sus terapeutas, presentó su caso con una gravedad ensayada. «Ricardo, estamos profundamente preocupados», comenzó. Su tono era una mezcla de falsa empatía y autoridad profesional. «Desde la llegada de la señorita Clara, los progresos medibles de Lucas no solo se han estancado, sino que en ciertas áreas clave hemos detectado una regresión alarmante». Deslizó una tablet por la mesa. En la pantalla, diagramas complejos y terminología incomprensible pintaban un cuadro desolador. Su enfoque poco ortodoxo está deshaciendo años de trabajo estructurado. Lo está sobreestimulando emocionalmente, pero subestimulando cognitivamente. Ricardo miraba los gráficos, pero en su mente veía la imagen de su hijo dibujando en el vaho del cristal. «Está más tranquilo», replicó débilmente. «Eso es lo que llamamos apatía», contraatacó la doctora con rapidez. «Es una desconexión pasiva, no una calma activa. Ricardo, amamos a Lucas, pero nuestro deber profesional nos obliga a ser honestos. Creemos que este entorno, con sus variables emocionales incontroladas, ya no es el adecuado para él». Y entonces lanzó el golpe final. «Hay una institución, el Instituto Wellspring. No es un hospital, es un centro residencial de vanguardia, el mejor del mundo. Allí, en un ambiente completamente controlado, con un equipo multidisciplinar trabajando 24 horas al día, Lucas podría alcanzar su máximo potencial». La propuesta flotó en el aire, tan seductora como terrible. La promesa de un control absoluto, la validación de la ciencia,
la posibilidad de delegar esa carga insoportable que llevaba sobre sus hombros. La duda a ese viejo veneno comenzó a inundarlo. ¿Y si Clara era solo un espejismo? ¿Y si su esperanza era solo una forma de autoengaño? La doctora Alencar sintió su vacilación y presionó. No te pedimos que decidas ahora, solo que permitas una evaluación formal. Traeremos al doctor Fausto, el director de Wellspring, que él valore la situación. Es lo mejor para Lucas. Atrapado entre la evidencia de su corazón y el peso de la lógica experta, Ricardo se sintió como se había sentido el día del accidente en el lago, paralizado e impotente. Con un hilo de voz, cedió. De acuerdo, una evaluación. La sonrisa de la doctora Alencar fue casi imperceptible, pero fue una victoria total. Tomó su tablet y con una eficiencia depredadora hizo la llamada. Doctor Fausto, tenemos luz verde. ¿Mañana por la noche estaría bien para usted? Excelente. Colgó y se dirigió a Ricardo. El doctor estará aquí mañana a las 7. Será discreto. Mientras ella hablaba, un presentador del tiempo en el noticiero que se veía en una de las pantallas de la pared anunciaba un boletín especial. Nadie le prestó atención, pero las palabras resonaron en la habitación como una profecía. La presentadora hablaba de un frente meteorológico inusual, una confluencia de sistemas que estaba generando la que se preveía como la tormenta más violenta de la última década, programada para golpear la ciudad con toda su furia, precisamente la noche siguiente. La noche siguiente, la atmósfera dentro de la mansión se cargó con una electricidad que rivalizaba con la del cielo. Afuera, el mundo se preparaba para el impacto. El viento soplaba en ráfagas crecientes, aullando alrededor de las esquinas de la fortaleza de cristal como un animal herido. Las primeras gotas de lluvia, pesadas y violentas, comenzaron a ametrallar los ventanales. Dentro, un tipo diferente de tormenta se estaba gestando. El doctor Fausto había llegado puntualmente a las 7, un hombre de apariencia impecable con unos ojos grises que parecían analizarlo todo con una distancia glacial. Junto a la doctora Alencar, formaban un frente unido de autoridad clínica. Ricardo los recibió con una cortesía forzada. Su corazón era un nudo de ansiedad. Había relegado a Clara a la cocina, una orden directa de la doctora Alencar, quien insistió en que la presencia de la niñera podría contaminar los resultados de la observación. Clara obedeció, pero su impotencia era un peso físico que le dificultaba la respiración. Podía sentir el cambio en la presión del aire, la agitación creciente de Lucas, incluso a través de las paredes. El escenario para el caos estaba perfectamente dispuesto. La doctora Alencar guió al especialista y a Ricardo al salón principal, un espacio de techos altísimos y paredes de cristal que ahora servían como un palco de primera fila para la furia de la naturaleza. Lucas estaba sentado en el suelo, más rígido que nunca, con sus pequeños hombros encogidos. El plan de la doctora era observar cómo el niño manejaba una situación de estrés agudo sin las interferencias emocionales de Clara. Quería demostrar su punto de que, sin un control estricto, Lucas era incapaz de autorregularse. La tempestad, que ella veía como un afortunado catalizador, le brindaría la evidencia irrefutable que necesitaba. Y la naturaleza no la decepcionó. Justo cuando el doctor Fausto comenzaba a tomar sus notas, un relámpago cegador iluminó la habitación, seguido casi instantáneamente por un trueno que hizo vibrar los cimientos de la mansión. Fue como si el cielo se partiera en dos. Para Lucas, fue el fin del mundo. Un grito agudo, primitivo y desgarrador brotó de su garganta. Fue un sonido que Ricardo no había oído en años, un eco de sus peores pesadillas. El niño se puso de pie de un salto, con los ojos desorbitados por el pánico. La sobrecarga sensorial fue total y absoluta. Las luces parpadeantes, el estruendo ensordecedor, la vibración del suelo, su frágil sistema neurológico colapsó. Comenzó a correr por la vasta sala, sin dirección, chocando contra los muebles de diseño minimalista como una polilla atrapada en un frasco de vidrio. Sus manos se agitaban frenéticamente, sus murmullos se convirtieron en gemidos de angustia. La doctora Alencar y su equipo entraron en acción.
pero sus protocolos se revelaron inútiles ante un terror tan visceral. Intentaron aplicar su técnica de contención segura, una especie de abrazo restrictivo que supuestamente proporcionaba presión profunda y calma. Pero para Lucas solo era un ataque. Se debatió con una fuerza sorprendente, su pequeño cuerpo luchando por liberarse de las manos que intentaban someterlo. La terapeuta intentó una distracción sensorial, mostrándole una luz de fibra óptica, pero él la apartó de un manotazo, rompiéndola. El fracaso era absoluto y humillante. El doctor Fausto observaba la escena desde una distancia segura, su rostro inexpresivo mientras su bolígrafo se deslizaba por el portapapeles, redactando el destino de Lucas con cada trazo. Ricardo observaba, paralizado por el horror. Aquello no era una evaluación, era una tortura. Veía a su hijo aterrorizado, acorralado y completamente solo en su sufrimiento. La promesa de control y ciencia de la doctora Alencar se había convertido en un espectáculo de crueldad. «Tenemos que sedarlo», dijo ella finalmente, su voz tensa por el esfuerzo. «Es la única opción para evitar que se haga daño». La palabra «sedarlo» resonó en la cabeza de Ricardo como una sentencia de muerte. Era el reconocimiento final de su fracaso, la admisión de que la única manera de manejar a su hijo era anularlo, apagarlo. Fue en ese momento, en el vértice de la desesperación, cuando la puerta de la cocina se abrió de golpe. Clara apareció, con el rostro pálido pero los ojos ardiendo con una determinación feroz. Había estado escuchando los gritos y no podía soportarlo más. Ignoró las miradas de reproche de los terapeutas y la orden silenciosa de Ricardo de que se detuviera. Sus ojos solo veían a una persona, a Lucas. Mientras todos veían a un niño en plena crisis, ella vio a un alma pidiendo a gritos un ancla en medio de un huracán. Y en una fracción de segundo entendió. Entendió que el problema no era la tormenta era la respuesta. El caos exterior era un reflejo del caos interior de Lucas, y tratar de reprimirlo solo aumentaba la presión. Él no necesitaba escapar del caos, necesitaba una forma de navegarlo, de encontrarle un sentido. Con una certeza que parecía nacer de un lugar más allá del pensamiento, comenzó a caminar hacia él, no con la cautela de los terapeutas, sino con una confianza tranquila. «Aléjese de él», le gritó la doctora Alencar. «No sabe lo que hace». Pero Clara no la oyó. Pasó junto a los terapeutas que aún intentaban sujetar al niño, y en lugar de agarrarlo, simplemente le tendió la mano. Lucas, en medio de su pánico, se detuvo por un instante, sorprendido por aquel gesto inesperado. Entonces Clara hizo lo impensable. No lo guió hacia una habitación silenciosa. No intentó calmarlo. Hizo lo contrario. «Ven», le dijo. Su voz era un susurro firme en medio del estruendo. «Hay que verlo más de cerca». Y tirando suavemente de su mano, comenzó a correr. Corrió con él, no huyendo de la tormenta, sino hacia ella. Atravesaron el salón, pasaron junto a un Ricardo petrificado y se dirigieron hacia el fondo de la casa, hacia la pared de cristal que daba directamente al jardín azotado por el viento y la lluvia. Ricardo y los demás la siguieron, una procesión de horror y confusión. Pensaron que había perdido la razón, que el estrés la había quebrado. Vieron cómo sus manos buscaban el panel de control de la puerta corrediza. «¡No la abra!», gritó Ricardo, su voz ahogada por un trueno. Pero ya era tarde. Con un silbido neumático, la puerta de cristal se deslizó, abriéndose al corazón de la tempestad. El viento y la lluvia irrumpieron en la casa con una furia salvaje. Y Clara, sin dudarlo un solo instante, cruzó el umbral, arrastrando a Lucas con ella hacia la oscuridad rugiente del jardín. El grito de Ricardo se ahogó en su garganta, devorado por el rugido del viento. Corrió hacia la puerta abierta, su mente proyectando las peores imágenes imaginables. Su hijo, resbalando en el césped empapado, golpeándose, perdido en la oscuridad y el diluvio. El terror puro, aquel antiguo veneno que había definido su vida durante los últimos 4 años, lo impulsó hacia adelante. Esperaba encontrar una escena de lucha desesperada,
a Clara tratando inútilmente de someter a un niño fuera de control en medio del aguacero. Pero la realidad que lo golpeó al llegar al umbral fue tan inesperada y tan profunda que detuvo su corazón por un instante. Fue la imagen que definiría el resto de su vida. En el centro del jardín, bajo el cielo desgarrado por los relámpagos, no había caos. Había una especie de santuario. Clara estaba arrodillada en el barro, actuando como un pararrayos humano para el miedo de Lucas. No lo sujetaba ni lo forzaba. Su cuerpo menudo servía de escudo contra las ráfagas más violentas del viento, pero sus manos no lo contenían, lo guiaban, y Lucas no gritaba. Estaba de pie frente a ella, empapado, temblando, pero su crisis había cesado. Su rostro, iluminado por el destello intermitente de la tormenta, estaba levantado hacia el cielo. Sus ojos, antes desorbitados por el pánico, ahora estaban abiertos de par en par con una fascinación sobrecogedora. Ricardo no podía creer lo que estaba viendo. No estaba presenciando una crisis, sino una comunión. Vio a Clara señalar hacia arriba justo cuando un relámpago trazaba una vena de plata en la negrura. Luego, con un movimiento fluido, bajaba su mano y señalaba las pequeñas zanjas de agua que se formaban a sus pies, mostrando cómo la luz del cielo encontraba un reflejo en la tierra. Estaba traduciendo la tormenta. Le estaba dando un lenguaje, un ritmo, un significado. El trueno ensordecedor ya no era una amenaza, sino el compás de aquella danza elemental. El viento aullador no era un grito, sino el coro. Clara había llevado a Lucas no al origen de su miedo, sino al corazón de su lenguaje. Él no le temía al agua ni a la luz. Se sentía abrumado por ellas porque nadie le había enseñado a leerlas. Y en medio de esa furia primigenia, en el lugar que Ricardo más había temido en todo el mundo, su hijo había encontrado por fin la paz. La expresión en el rostro de Lucas era de una claridad que Ricardo no le había visto nunca. Era la mirada de alguien que, después de toda una vida escuchando un ruido blanco e incomprensible, de repente empieza a percibir una sinfonía. En un momento que quedó suspendido en el tiempo, Lucas levantó su mano temblorosa no para agitarla con ansiedad, sino para extenderla hacia Clara. Con una delicadeza infinita, tocó su mejilla empapada, un gesto de conexión tan puro y tan potente que hizo que las rodillas de Ricardo flaquearan. Detrás de él, la doctora Alencar y el doctor Fausto llegaron al umbral. Sus rostros eran una máscara de incredulidad. Su ciencia, sus protocolos, sus diagnósticos y sus predicciones se disolvían bajo la lluvia torrencial. Las palabras se volvieron inútiles. Los gráficos de barras y los informes de comportamiento se convirtieron en artefactos absurdos de un mundo que ya no existía. Habían intentado medir un océano con una regla, sin entender que la única forma de comprenderlo era sumergirse en él. Toda su metodología se basaba en proteger a Lucas del mundo, cuando lo único que él necesitaba era a alguien que lo protegiera en el mundo. Y esa persona era Clara. Con lágrimas surcando su rostro, mezclándose con la lluvia que el viento arrojaba hacia el interior de la casa, Ricardo dio un paso y luego otro. Caminó lentamente hacia el jardín, su traje de diseñador oscureciéndose al contacto con el agua, sus zapatos de piel hundiéndose en el lodo. No sentía el frío ni la humedad, solo sentía el tirón de una fuerza magnética que lo atraía hacia el centro de la revelación. La doctora Alencar intentó decir algo, una protesta débil, pero su voz murió antes de nacer. El doctor Fausto simplemente observaba. Su rostro ya no era glacial, sino que reflejaba una profunda y quizás humillante reconsideración de todo lo que creía saber. Ricardo llegó hasta donde estaban Clara y Lucas, y sin decir una palabra, se arrodilló junto a ellos, completando el círculo. El niño se giró para mirarlo. No hubo miedo en sus ojos, solo reconocimiento. Ricardo levantó su propia mano, imitando el gesto de su hijo, y la colocó suavemente sobre la de Clara, que aún descansaba en la mejilla de Lucas. Eran 3 personas, empapadas y embarradas en medio de la noche más oscura, pero por primera vez eran una familia anclada en el corazón de la tempestad.
Permanecieron así, en silencio, mientras la tormenta comenzaba a amainar a su alrededor, como si la naturaleza misma hubiera agotado su furia una vez cumplido su propósito. Cuando la lluvia se convirtió en una llovizna suave y los truenos se retiraron a la distancia, Ricardo finalmente se movió. Ayudó a Clara a levantarse y luego tomó a Lucas en brazos. El niño no se resistió. Por primera vez, rodeó el cuello de su padre con sus brazos y apoyó su cabeza en su hombro, un gesto de confianza total que Ricardo había anhelado durante una eternidad. Caminaron de regreso a la casa, dejando atrás a los dos especialistas en el umbral, convertidos en estatuas de su propia irrelevancia. Ricardo no les dirigió ni una sola mirada. Atravesó el salón encharcado y subió las escaleras. Esa noche, después de arropar a su hijo, que se durmió con una serenidad que parecía milagrosa, Ricardo tomó una decisión. Bajó a su oficina y con una calma absoluta redactó 2 correos electrónicos. El primero, para la doctora Alencar, era una notificación concisa y definitiva de la terminación de sus servicios y los de todo su equipo. El segundo, para el doctor Fausto, era aún más breve. La evaluación ha concluido. Gracias por su tiempo. Luego se sentó en su sillón, con la mirada perdida en la lluvia que ahora caía mansa sobre los cristales, y esperó. Cuando Clara bajó las escaleras, ya con ropa seca, lo encontró allí. Se detuvo, insegura de su destino. Ricardo la miró, y en sus ojos ya no había furia ni confusión, solo una gratitud inmensa y una humildad recién descubierta. Construí esta casa para mantener el mundo afuera, dijo. Su voz era apenas un susurro. Pero tú le enseñaste a mi hijo cómo bailar bajo la lluvia. Hizo una pausa tragando saliva. No te pido que lo cuides, te pido que nos enseñes, a los dos. Por favor, enséñanos. La petición de Ricardo esa noche no fue el final de la tormenta, sino el principio de una transformación tan profunda y estructural como un cambio geológico. La fortaleza de cristal, diseñada para aislar y controlar, comenzó un lento pero inexorable proceso de demolición conceptual. Las reglas que habían gobernado la vida en la mansión, escritas en protocolos digitales y reforzadas por una disciplina de acero, fueron borradas. En su lugar, Clara comenzó a escribir un nuevo código de conducta, uno basado en la observación, la flexibilidad y, sobre todo, la empatía. Se convirtió en la arquitecta de un nuevo mundo para Lucas y, por extensión, para Ricardo. Su primera directiva fue audaz. Había que dejar entrar al mundo. Siguiendo su consejo, Ricardo contrató a un equipo de diseñadores, no para añadir más tecnología, sino para desmantelarla. Cayeron paredes enteras, reemplazadas por paneles de vidrio retráctiles que borraban la frontera entre el interior y el jardín. La fuente ornamental, que había permanecido seca y silenciosa durante años como un triste monumento al miedo, volvió a la vida, y su murmullo constante se convirtió en la nueva banda sonora de la casa. La metamorfosis más impresionante tuvo lugar en el ala oeste. Lo que antes era un gimnasio de alta tecnología, lleno de máquinas que Ricardo nunca usaba, fue vaciado por completo. En su lugar, construyeron un santuario para Lucas, una sala sensorial cuyo centro era una piscina interior de agua salada, climatizada a la temperatura exacta del cuerpo humano. El techo sobre la piscina era un domo de cristal que se podía abrir a las estrellas. Aquel lugar se convirtió en el nexo de su nueva existencia. Ya no era una terapia impuesta, sino un espacio de descubrimiento. Ricardo, bajo la guía paciente de Clara, aprendió el lenguaje del agua. Aprendió que la flotabilidad podía calmar las ansiedades de Lucas de una manera que ningún abrazo restrictivo podría lograr jamás. Descubrió que los patrones de luz refractados en el fondo de la piscina captaban la atención de su hijo durante horas, estimulando su cerebro de una forma mucho más rica que cualquier aplicación. Se despojó de su identidad de CEO tecnológico y se convirtió en estudiante. Redujo sus viajes de negocios a lo estrictamente esencial, delegó responsabilidades que antes consideraba intransferibles y cambió las reuniones de directorio por lo que él y Clara llamaban sesiones de flujo. Aprendió a comunicarse con Lucas a través de las ondas en el agua,
a entender su estado de ánimo por la forma en que movía sus manos en la corriente, a ver la alegría en la forma en que seguía una burbuja hasta la superficie. La relación entre Ricardo y Clara también evolucionó. Dejó de ser una dinámica de empleador y empleada para convertirse en una verdadera asociación. Pasaban horas juntos, no solo con Lucas, sino también por las noches, después de que el niño se durmiera, planificando, discutiendo ideas, compartiendo historias. Clara le habló de su propia infancia, marcada por la necesidad de cuidar de una madre enferma, una experiencia que le había enseñado a leer el sufrimiento y la necesidad en el silencio. Ricardo, a su vez, le confesó la abrumadora soledad y el pánico que lo habían impulsado a construir su jaula dorada, su miedo a fallarle a la única persona que le quedaba en el mundo. En esa vulnerabilidad compartida nació un afecto profundo, tan tranquilo y constante como el fluir del agua en el nuevo corazón de su hogar. El clímax de esta nueva vida no fue un evento explosivo, sino un momento de una quietud trascendental. Sucedió meses después, en un día cálido de finales de primavera. Ricardo había tomado la difícil decisión de contactar a su exesposa, Elena. No lo hizo con la esperanza de una reconciliación romántica, sino por una necesidad de cerrar heridas y ofrecerle a Lucas la oportunidad de tener a su madre de vuelta en su vida. La invitó a la casa, preparándola para un entorno completamente diferente al que había abandonado. Elena llegó llena de aprensión, con los fantasmas de la culpa y el fracaso pesando sobre sus hombros. Esperaba encontrar la misma mansión estéril, el mismo silencio tenso. En cambio, lo que encontró la dejó sin palabras. Ricardo la recibió en la entrada, no con un traje, sino con unos pantalones cortos y una camiseta, con el pelo todavía húmedo. La guió sin decir mucho, a través de los espacios ahora abiertos y luminosos, hasta la sala de la piscina. Allí, en el agua tranquila, estaba Lucas, flotando serenamente de espaldas, sostenido por Clara. Pero lo que realmente impactó a Elena fue el dispositivo que Lucas sostenía en sus manos. Una tablet resistente al agua, diseñada específicamente para la comunicación no verbal. Mientras observaba, vio a su hijo levantar un brazo lentamente y pulsar una secuencia de iconos en la pantalla. Una voz sintetizada, clara y serena llenó el espacio. El agua está feliz. El sol está en el agua. Elena se llevó una mano a la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No era solo la comunicación lo que la asombraba, era el contenido. Su hijo no estaba repitiendo frases programadas, estaba expresando una observación poética. Estaba compartiendo su mundo interior. Clara le sonrió suavemente y ayudó a Lucas a girarse. Cuando el niño vio a su madre al borde de la piscina, su rostro se iluminó con un reconocimiento puro. Volvió a teclear en su dispositivo. 3 iconos, 3 palabras que reconstruyeron un universo roto. Mamá, agua, feliz. Ese fue el momento de la redención. La culpa que había atormentado a Elena durante años se disolvió en las aguas de esa piscina. Vio que su hijo no estaba dañado, sino que era diferente y hermoso en su diferencia. Se quitó los zapatos, se sentó al borde y metió los pies en el agua, llorando y riendo al mismo tiempo, mientras Lucas nadaba hacia ella y ponía su mano sobre la suya. La historia termina un año después de aquella noche de tormenta. La mansión ya no es una fortaleza, es un centro vibrante de vida y esperanza. Ricardo y Clara, ahora socios en la vida y en el trabajo, utilizaron los vastos recursos de él y la visión intuitiva de ella para crear la Fundación Flujo, una organización dedicada a desarrollar tecnología asistiva que prioriza la conexión sensorial y empática sobre la programación rígida. Elena se convirtió en una parte activa de la vida de Lucas, no como esposa de Ricardo, sino como una madre dedicada y una amiga de la familia. La escena final no es de un drama resuelto, sino de una paz encontrada. Es una noche clara de verano. Ricardo, Clara y Lucas están flotando en la piscina con el domo de cristal abierto a un cielo lleno de estrellas. No hay necesidad de palabras. Lucas levanta un dedo y lo dirige hacia la constelación más brillante. Luego baja su mano y la posa suavemente entre las manos de Ricardo y Clara,
que flotan entrelazadas en la superficie. Su mensaje es claro. Su universo, antes confinado a los patrones de luz de un salvapantallas, ahora abarcaba las galaxias. Ya no estaba solo en su mundo. Había invitado a otros a entrar, y juntos habían aprendido a navegar por sus corrientes, descubriendo que la verdadera felicidad no se encuentra huyendo de la tormenta, sino aprendiendo a flotar, juntos, bajo las estrellas.